dedicado a la mística del curso 2022-2023. Yo como presidente de la Fundación, ya tengo que hablar al final, porque normalmente presenta a cualquier otro miembro, pero como era al final, pues me gustaba al menos despedir y invitar al año que viene al próximo ciclo que vamos a ver. Entonces, pero quería agradecer, no está hoy María Teco Valera, que es la directora del aula mística, y quería haberle agradecido en persona, pero era imposible que asistiera. Quería darle las gracias públicamente porque ha hecho del aula mística un referente cultural en Salamanca todos los sábados de fin de mes. Y entonces es de justicia reconocerlo. Es de justicia también reconocer, además lo ha hecho muy bien María Teco Valera. Yo creo que ha conseguido que el aula mística tenga una nota sobresaliente, la verdad. Los aforos se han completado casi siempre, como hoy, y eso es labor de ella y de más gente a los que llamamos nosotros auxiliares, que no pertenecen a la Fundación Santiago Pérez Gago, pero siempre han tenido una consulgencia también con la estética originaria, y han sido todas las Anas que tenemos, que son la Ana de Alberto, que la decimos, la Ana de Fernando, la Ana de Eufemio, el amigo, y Katy, mi mujer, que sin pertenecer a la Fundación están aquí haciendo una labor silenciosa pero importante. Y luego ya a todos los que asisten a diario, todos los sábados, porque claro, son el meollo de la cuestión, son la gente que hace que nosotros sigamos adelante, por lo menos entusiasmados. Así es que como final de este ciclo podemos estar contentos. Eso hace que nos hayamos propuesto ampliar la cosa, y entonces ahora ya no solo vamos a tener un aula mística, sino que ahora vamos a tener un aula que llamamos cultural, y que va a dirigir el doctor, profesor además, Fernando Lavajos. Y ahí vamos a meter ya también otros lugares para el saber, no solo místico, porque así lo solicita la gente. Entonces hablaremos de cante, incluso de toros, de poesía, yo qué sé, otro montón de cosas. Por aquí han pasado conferencias sobre poesía, sobre religión, sobre filosofía, sobre música, bueno, sobre pintura, medicina, ciencia, psicoanálisis, y hoy sobre arquitectura, y hoy en concreto sobre Gaudí. Antes de presentar al ponente, quería yo nombrar también que lo hemos hecho con la idea de presentar algunas consonancias entre Santiago Pérez Gago y Antoni Gaudí, porque confluyen en muchísimas de las cuestiones que tratan. Dos personas son que vienen del campo, del pueblo, y sobre todo en un dato que nosotros llamamos, lo tengo por aquí apuntado, confluyen en lo que llamamos nosotros en estética originaria la meridionalidad. Os voy a leer un momentín un texto de lo que nosotros consideramos lo meridional frente a lo septentrional, frente a lo que llamamos los bárbaros, que llamábamos antiguamente los bárbaros del norte, ¿no? La meridionalidad es una cualificación ontonoética que focaliza un amplio espectro de la cultura que va desde lo fonético y lo articulatorio hasta el pensar, la religión y cualquiera de las manifestaciones culturales o sociales de los sujetos, corrigiendo y complementando la antinomia Oriente y Occidente. Pues bien, nosotros creemos que tanto Antonio Gaudí como Santiago Pérez Gago confluyen en esa meridionalidad. Hablar de meridionalidad es hablar de personalidad, de persona como incesante sonar,
como biografía frente a las bibliografías. Tenía aquí eso supongo lo conocerás, es maravilloso porque habla muchísimo de todo lo que nosotros venimos hablando en estética originaria. Y ahí tengo un montón de citas, pero para eso está el ponente que sabe más que yo. Pero es que a mí me apasiona. Es admiración, pura admiración, ser admirado por la divinidad. Es originario, es un sentimiento originario, como decía además Gaudí, hay que ir desde lo original a lo originario. Tengo yo por ahí una cita, ahí está, ¿no? Es todo ello, la veridad destila lo sagrado, se dedica a la lo decía Santiago muy bien, infinitivación de todo lo sustantivo. Es interioridad, espiritualidad, cultura como cultivo de raíces, es soto, donde cada uno crece en vuelo libre desde su personalidad, no es seto, como lo hace normalmente en la civilización de la ciudad, ¿no? Es paciencia, y es fundamentalmente, y aquí es donde me quería detener un poco más, en lo que es la naturaleza, la importancia que le da Gaudí y le da Santiago Pérez Gago a la naturaleza. Santiago lo habla desde el campo, Gaudí habla de el campo y la naturaleza como síntesis, mientras que la civilización y la ciencia es análisis, ¿no? Habla de la vida sabia, del saber, sapere, saborear las cosas. Habla de lo que llamamos la biografía frente a la bibliografía. Santiago habla en concreto de la raíz esencial de los pueblos, que es el campo, mientras que la ciudad es el imperio globalizador, sobre todo de la economía. Es donde crece, donde mejor crecen los creadores. Decía, por eso hablamos de lo original y lo originario, ¿no? La ciudad nos propone casi siempre una vida artificial. Gaudí, supongo, hablará ya mejor que yo, sobre lo que supuso para él la naturaleza, el libro de la naturaleza y cómo que había que leer en el libro de la naturaleza, ¿no? Además, como decía Antonio Machado, el campo y la naturaleza representa el ritmo lentamente educativo, la poca prisa, digamos, ¿no? Mientras que en la ciudad es todo muy ajetreado. También, tenía por aquí ¿dónde lo tenía? Hay un detalle que me gusta mucho recordar, que es cuando habla de la montaña, o sea, la importancia que tenía la montaña, bueno, Montserrat, para Gaudí, cómo le inspiraba aquella torre maravillosa. Y Santiago habla exactamente igual de la naturaleza, y en un texto que tenemos aquí en un libro suyo, habla de la montaña como lo sublime, lo grandioso, lo sagrado, la catedral cósmica, lo maternal, porque vivía en los Montes de León, cerca de los Montes de León. Tenía yo aquí solamente nombrar esta cita porque para mí me parece iniciática. Dice: la montaña es temperamentalmente religiosa, atenta y pegada al clima, a la naturaleza. Y dice Santiago, era para mi infantil imaginación la montaña una región misteriosa, era un sueño. De igual modo, tomamos siempre en estética originaria el símbolo de la admiración de apertura como luminosidad, hacia el punto de luz. No sé si aquí está, por ejemplo, el símbolo de admiración de apertura es el punto de luz. Y me recordaba cuando ves la Sagrada Familia, las torres con los lucernarios arriba, esa verticalidad, intentando llegar a la luz que nos ve, a esa elevación física y espiritual hacia lo eterno.
volar, como decía Machado. Y la importancia incluso de la casa que llamaba Gaudí pairal, la importancia de la casa familiar. Y como Santiago Pérez Gago, y en el libro de Fernando Los Marinos, se habla de lo importante que es la casa para la familia. Pues bien, todo eso es para nosotros unión entre Gaudí y estética originaria, y otras cuantas cosas más. Hoy ¿no ha venido el compañero? No. Estábamos esperando, venía también una amiga para que hiciera la presentación personal tuya, pero... Si quieres, voy directo ya si quieres. Sí, ya está, ¿no? Sí, es José Manuel Almuzara. Si quieres digo 4 cosas y ya está. Yo creo que lo tengo aquí muy bien, pero si tú hablas... No, pues dilo. ¿Sí? Sí, me gusta. Si me equivoco me corriges. No, es que lo tengo apuntado. Como vea que no cuadra esto, digo, Pues venga, mira, a ver. así me voy mejor. Así que ya... Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación, gracias a Fernando por su paciencia, y así me veis mejor un poco, ¿no? Aquí me da vergüenza porque tengo entre nosotros a María Jesús, que está por ahí sentada, y que, bueno, ha trabajado muchos años en Salamanca, sabe muchísimo sobre Gaudí, y yo creo que, bueno, podrá ser invitada, si ella quiere, para el próximo curso. A ella me acaba de regalar una cosa sobre el Palacio Episcopal de Gaudí. Con ella he estado en congresos mundiales y, bueno, además de una gran señora, una gran mujer, pues es una erudita en Gaudí. Bueno, si me equivoco también me dejo, Bueno, soy José Manuel Almuzara, soy arquitecto desde 1977 y cuando era estudiante de arquitectura conocí a 2 discípulos de Gaudí, Lluís Bonet Garí y Isidre Puigboada. Entonces yo hice un trabajo porque Bassegoda, el doctor Bassegoda me hizo en 5º de carrera hacer unos dibujos con Lluís Bonet Garí, que hacía un trabajo sobre las masías del Maresme, que es una zona de Barcelona, hacia el norte, hacia Mataró, y ahí pues este hombre me invitó después a ir a la Sagrada Familia. Yo vivía muy cerca, y eso me hizo pues conocer a Isidre Puigboada, un grande también, ha escrito muchos libros, El pensamiento de Gaudí. Ellos me enseñaban los dibujos que iban haciendo, porque querían dejar a los sucesores más cosas detalladas de la Sagrada Familia, sobre todo, que estaban trabajando allí. Y luego me presentó un arquitecto llamado Francesc de Paula Cardoner, que me enseñó, a lo que decía él, a buscar la síntesis, porque hay otros arquitectos de fama mundial como Le Corbusier que se quedaron en un análisis, que está muy bien, pero lo importante es la síntesis, ¿no? Y luego lo veremos, ¿no? Y después, pues, bueno, me presentaron a un japonés más grande que yo, ¿no? Atípico, dijéramos, que es escultor. Él tenía dudas de por qué hay un pelícano en la Sagrada Familia, que tenía que hacer el mármol, el de Gaudí era de alabastro y se estropeó, y yo me ofrecí a explicarle. Durante 2 años estuvimos en las escuelas que hizo Gaudí. Él tenía allí el taller con las imágenes de los ángeles que veremos. Y al cabo de 2 años, pues, bueno, un hecho que es el final del libro, hizo que quisiera convertirse, quisiera bautizarse. Era sintoísta y no había forma, ¿no? La catequesis se ve que no funcionó, pero sí que una madre sentada en el aeropuerto de Madrid en septiembre de 1991 hizo que él viera una madre con una criatura en sus brazos. Me estoy chafando la venta del libro, pero bueno. Entonces, es el final, pero bueno, para que vean que no vengo por la pena. Entonces, él, que es artista, se fija, ¿es usted madre? ¿Yo? No. Sí. No. ¿No? ¿Alguna madre? Es madre. Pues mira, aquí la madre escritora, imagínese que tienes en tus brazos tu criatura, ¿no? Entonces él delante tuyo, en la T2 creo que era, se fija y dice, uff, ¿cómo quiere esa madre a su hijo? Para ella es el número 1 del mundo. Como ese amor no hay nadie igual. Y el niño estaba muy a gustito en brazos de mamá. Entonces esa mujer desconocida le hizo pensar, si eso es el amor humano, ¿qué será el amor divino? Para conocerlo tengo que bautizarlo. O sea, si tenéis dudas de fe, al aeropuerto de Madrid. Tenéis que ver una madre con su criatura, claro. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, también agradezco a todos los que estáis aquí. Algunos han venido de Madrid, también está mi hermana por allí con su amiga Marga, Juan, bueno, etcétera, ¿no? Cada uno de vosotros sois únicos y irrepetibles, por tanto todos sois importantes.
yo tengo una ventaja, como soy arquitecto y no soy ni filósofo, ni erudito literario, ni poeta, soy prosaico, dijéramos, ¿no? Entonces, utilizo, aquí está doña Conchita García Sánchez. Que se siente, digo, aquí donde quiera, allí. Bueno, es la que me iba a presentar. Perdón por haber hecho dos atascos, aunque querías venir, dos atascos. Dos atascos. Nada, un aplauso. ¿Puedes decir algo? Sí. No, sí. Buenas tardes, este es Salamanca. Claro, buenas tardes y como soy paisana, un abrazo a todos. Muy bien, muy bien. Pues, con ella en la Sagrada Familia hemos 40 años juntos, que ella también acompaña a grupos y tiene un amor muy grande a Salamanca. Entonces, bueno, como sabía que venía, pues ha venido conmigo, ¿no? Y además en un día muy especial, porque hoy, 10 de junio de 1926, Antonio Gaudí murió. El 7 de junio le atropella un tranvía y murió el 10 de junio, y el 12 de junio le entierran en la Sagrada Familia en la cripta. Si habéis ido a la Sagrada Familia, a la cripta, en los últimos años, ¿alguien se ha caído o no? Debe ser el eléctrico. Pues resulta que si habéis visto la cripta, que está mejor que nunca, es que ella se ha dedicado muchos años a limpiarla, cuando está solita allí, para que todo brille como la luz del sol. Bueno, y además hoy, 10 de junio de 1992, se fundó la asociación de la cual soy presidente, que es la Asociación por Beatificación de Antonio Gaudí. Es decir, Antonio Gaudí está en proceso de beatificación desde 2003 y se está estudiando el apositio. Ha sido muy costoso, somos 5 laicos, pero ahora a partir de pronto será una sección canónica que dependerá del presidente, el cardenal Omeya, el cual entonces habrá un rebufo, porque será como más internacional. Hemos estado 31 años, pues lo que hago aquí, difundir a Gaudí, más allá de la arquitectura, porque hay compañeros míos, arquitectos, ingenieros, historiadores del arte, María Jesús, que pueden hablar de un aspecto de Gaudí impresionante, porque han estudiado 20 años, 15, 10, yo hago una pincelada arquitectónica, humana y espiritual, dije, 3 en 1. Bien, entonces, como decía Benedicto XVI, el 7 de noviembre de 2010, resulta que Gaudí no predica. Yo parezco un predicador, pero no. Simplemente es la arquitectura. Él habla a través de las piedras. Ahí, aquí. A través de las piedras es esa belleza que es la gran necesidad del hombre, decía Benedicto XVI, ¿no? Que realmente Gaudí tenemos que tener una capacidad de asombro. Yo la he tenido gracias a ella. Yo tenía hambre, pero ella me decía, vamos a ver esto, vamos a ver otro día. A las 4:30 hemos comido. Pero ha sido encantador. Ella es como más espiritual y más... Y bueno, pero al final ha merecido la pena comer tarde, pero muchas gracias, señora. Y entonces, capacidad de asombro, ¿no? Claro, vosotros tenéis una ciudad maravillosa, no lo digo para quedar bien, porque es la primera vez que hablo de Gaudí aquí y la veo con estos ojos, y siempre me ha gustado una frase que aprendí de una persona, que es capacidad de asombro. Porque uno se puede acostumbrar a ver esto que me ha dicho María Jesús, que es una maravilla, esta misma plazoleta, ¿no? El aire que corre, wow, aquí a la derecha, y después aprender a mirar para aprender a vivir. Esto me lo dijo un profesor de literatura, un hombre ya jubilado, un hombre exquisito, un libro entero sobre la lengua, literatura, y dice, aprender a mirar para aprender a vivir. Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Entonces, espero terminar antes de las 11, porque me han dicho que no. Bueno, entonces, la ventaja de Gaudí es que no hace falta comentar, ¿no? Esto es la belleza de Gaudí, ¿verdad? Que vemos mucho mejor, lógicamente, cuando estamos en directo. Luego ya explicaré con más detalles para hacer ver lo que decía Benedicto XVI, ¿no? Esta belleza es la que hace que uno se eleve, ¿no? Entré con un grupo del Inserso hace unos años por la fachada del Nacimiento, y al entrar oí un grito, José Manuel, José Manuel, pasa, me giré, ¿no? Y ahí a un señor que decía, si yo soy ateo, ¿qué me está pasando? Estaba el hombre emocionado. Entonces nada, le di un abrazo, unas relimitas, digo, bueno, pues nada, hombre, bienvenido a la fe. Bueno, es decir, el caso es que esta arquitectura pues te conmueve, ¿no? Realmente los retablos están en la calle y el interior te eleva, ¿no? Como decía él, igual que Santiago,
pues hay la verticalidad de Gaudí, ¿no? Porque en el fondo Gaudí quiere pues lo que queremos muchas personas, ¿no? Que nos veamos todos allá arriba en el cielo, en nuestra libertad, claro. Estas partes de la Sagrada Familia, bueno, pues os invito a ir, y sea Conchita o sea yo, pues os podemos acompañar porque tenemos permiso en el momento, ¿verdad? Yo hasta el 31 de diciembre puedo acompañaros. Cada 6 meses me hacen un examen, entonces, bueno. Entonces, Antonio Gaudí, como también han comentado, la naturaleza es su maestra, ¿no? Aquí ya veis cómo se refleja en este árbol, ¿no? ¿Tenéis mucho calor? Sí. Alberto, vale. Sí, perdón, ¿eh? Nada, pues. Bueno, un saludo mientras en estos momentos a mis amigos de Sudamérica, porque luego me han dicho que quieren ver el vídeo, y bueno, también de China y de Japón. Entonces, Antonio Gaudí, fijaros qué bonito, descubrí hace poco que Antonio significa en el gentilicio romano el que se enfrenta a la adversidad. Y ¿verdad, María Jesús, que Gaudí se enfrentó a la adversidad física, enfermedades? Con 27 años había muerto su mamá y sus 4 hermanos, hasta 4 chicas que yo sepa se dijeron que no. Eso es duro, ¿eh? Bueno, no sé. Y entonces fue soltero toda su vida, quizá fue una ventaja, porque los últimos 12 años de su vida se dedicó solo a la Sagrada Familia. Gaudí significa disfrutar. Yo creo que en la vida hay que disfrutar, ¿verdad? Disfrutar, ¿eh? Y cornet es cor, corazón, net, limpio. O sea que Gaudí, ese es un resumen de Gaudí. Y la última vez que estuve con el Papa Francisco, he tenido suerte de estar, yo siempre gracias a Gaudí tengo suerte, ¿eh? Pues me paseo por Salamanca como con ella, me invitan aquí, me invitan allá. Y entonces el Papa Francisco me dijo, la última vez ya se iba, estaba un grupito, allí en el Vaticano se iba y se volvió hacia mí y me dice: José Manuel, Gaudí es un gran místico. Aquí podía acabar la conferencia, ¿no? Porque si el Papa dice que Gaudí es un gran místico, ¿qué voy a decir yo más? Bueno, pero en deferencia a ustedes, pues voy a seguir, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Gaudí aprende a ver que las 3 dimensiones es muy importante, ¿no? Porque él, a través del trabajo de su padre, sus abuelos, pues ese taller, ¿no? Su vida se dedica entre Reus y Riudoms, ¿no? Yo siempre digo que la académica es en Reus, que es la ciudad más importante, y Riudoms un pueblecito donde mamá le llevaba encima de un burrito porque él tenía pues muchos dolores físicos y no podía ir al colegio, ¿no? Entonces, la ventaja es que no tenía WhatsApp, ¿no? Entonces se dedicaba a mirar la naturaleza, esa naturaleza que él pues luego la aplica en su arquitectura, ¿no? Y por eso quizás el mundo entero le gusta porque es una arquitectura en la cual, como los orientales dicen, que a ellos les educan a amarla, a nosotros a utilizarla. Entonces por eso Gaudí yo creo que gusta mucho a los orientales, ¿no? Porque aman la naturaleza, ¿no? Y la protegen, etcétera, etcétera. Y esta poesía tan bonita, bueno, está escrito de Gaudí, siempre me ha gustado, ¿no? Con los tiestos de flores, cercado de viñas y olivos, con el coloqueo de las gallinas, el piar de los pájaros, el cimpero de los insectos y con las montañas de Prades. Al fondo cogí las más puras y placientes imágenes de la naturaleza, esta naturaleza que siempre es mi maestra. Ahí tenemos la clave, como decía él con don Santiago, que la maestra es la naturaleza es la maestra de Gaudí. Aquí lo tenemos, ese bosque de piedras, ¿no? Que nos eleva, y de las muchas encuentros que he tenido en mi vida, ¿no? Voy a poner uno que ocurrió. 2 señoras vinieron de Segovia, las acompañaban a esa familia, y resulta que una de ellas, esta señora que está en la foto, es artista, es pintora, ¿no? Entonces le impresionó tanto la luz, el color del templo, que quiso hacer una exposición. La hizo en Gijón y me invitó a que le presentara, ¿no? Y entonces, bueno, a cambio, una cosa así, entre comillas, comercial, me ha regalado ese cuadro que veis de Gaudí, que es mirar donde mira Gaudí. Porque eso es lo que nos hace bien, mirar donde mira Gaudí, no mirar a Gaudí. Entonces, esa frase le gustó mucho y la tenéis ahí con el JMJ, que está en la parte inferior, que es Jesús, María y José. Aunque también se puede ver Jornada Mundial de la Juventud, que nuestros jóvenes vayan a Lisboa. Pero bueno, es una cuña publicitaria. Y esos cuadros que veis aquí es de lo que ella vio en aquel... Todos los cuadros que pintó son en relación a Gaudí. Y me gustó mucho esta frase que pone aquí, ¿no? De la contemplación de su obra me llama la atención la alegría que transmite. Veo en sus formas algo lúdico y sencillo que agrada a la vista y asombra al intelecto. No cansan, tienen vocación de permanencia porque se acomodan a la naturaleza. No se limita a copiarla o interpretarla.
puedo ver la genialidad y el inmenso trabajo que hay para llegar a este resultado y eso estimula mi propio trabajo. Comparto con Gaudí la necesidad de la belleza con mayúscula que está en la raíz de mi expresión artística y la naturaleza como fuente de inspiración. Bonito, ¿no? Una mujer que se impactó ante la belleza de la Sagrada Familia, ¿no? Y bueno, he salido ganando porque me lleva un cuadro, muy gratis. Pero los demás están en venta algunos, pero bueno, si alguien quiere luego al final le doy su dirección. Decía Gaudí que la belleza es el resplandor de la verdad. Como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Para encontrar la verdad tienen que conocerse bien los seres de la creación. Esta parte final siempre me ha gustado, porque yo creo, en este libro que he traído, que se llama Mi itinerario con el arquitecto, que está escrito por Joan Matamala, es hijo de Llorenç Matamala. Sí. Entonces, son muchas anécdotas, ¿no?, de su vida cotidiana, del trabajo, de la relación con la gente, y es muy interesante porque son capítulos distintos y ahí te das cuenta del Gaudí más allá de la arquitectura, dijéramos, ¿no? Está una experiencia con Unamuno, etcétera, etcétera. Entonces, Gaudí, yo creo que cuando uno se penetra en su vida, en su historia, te das cuenta de que conocía a sus trabajadores y decía: Pedro, haz esto, Andrés. ¿Por qué? Porque sabía cómo era Pedro y cómo era Andrés, y el trabajo entonces era mejor, ¿no? Si tú conoces a las personas que tienes en tu equipo, pues es mucho más agradable para ellos, porque hacen lo que más les gusta, su capacidad, sus dones. Y entonces, también los seres de la creación, pues Gaudí conoce las plantas, los animales y sobre todo las personas, ¿no? Por eso muchas veces en la arquitectura, en la escultura, las personas que veis aquí, pues existieron, Todos estos personajes que hay aquí detrás fueron la burra Margarita, el soldado que mata niños, era un tabernero que medía 2 metros y tenía 6 dedos en cada pie, y entre otros Ricardo Piso, gran dibujante, buscaba gente, ¿no? Cuando le dijeron a Gaudí que había encontrado un hombre de 2 metros y 6 dedos en cada pie, decían: fantástico, porque es un hombre que tiene que matar niños, ¿no? Entonces iba al personaje, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Y en su arquitectura y escultura, pues ya veis que la naturaleza está presente, ¿no? Los animales, las plantas, etcétera, ¿no? El capricho de comillas, tan cercano, pues también es una maravilla, ¿no? Pues una oda a la música, ¿no? Y también por eso hay un pentagrama en la fachada con nuestros girasoles, etcétera, ¿no? Bueno, voy un poco deprisa porque el final es lo que demuestra un poco más donde quiero llegar, que no sea interrogante, sino veracidad, Entonces, bueno, Barcelona es se une a través del ensanche de Ildefonso Cerdá con esta trama que ya conocéis, ¿no?, del ensanche, que son cuadrículas con chaflanes. La parte de Barcelona antigua es lo que está al lado de lo verde, que es la montaña de Montjuïc, el casco antiguo, Gracia está ahí arriba, y el Paseo de Gracia, pues como su nombre indica, era la carretera que unía Barcelona con Gracia, ¿no? Y es donde hay 2 edificios de Gaudí. Entonces Gaudí estudia los Escolapios, con lo cual yo creo que ahí empieza a tener una devoción grande a la Virgen, ¿no?, por los Escolapios de Reus. Su madre también era muy devota de la Misericordia de Reus, y bueno, tiene una formación cristiana que quizás en algún momento se afloja, pero después yo creo que, como San Ignacio, pues va peldaño a peldaño, ¿no? Se encuentra Gaudí en 1868 con una ciudad en grande transformación, la gente pues dejaba el campo, iba a la ciudad, pues falta de higiene, había anarquismo, bueno, era complicado, dijimos, ¿no? Entonces Gaudí necesitaba trabajar. ¿Para qué? Pues para pagarse los estudios, porque eran 2 hermanos. Francisco estudiaba medicina y él la arquitectura, un año menor Antonio que Francisco. Y colaboró con los hermanos Fonseré. También se dice que en los jardines de Samá, ¿verdad?, abajo en el sur, en Vinyols, Cambrils y Salou, por allá hay unos jardines preciosos, que luego os podéis ir a bañar, o después del baño, os recomiendo su sitio romántico, ¿no?, muy bonito. Y este parque de la Ciudadela, pues también intervino Gaudí, entonces hay muchos diseños. El proyecto final de carrera, pues hizo el Paraninfo de la universidad, y Elías Proyent dijo: no sé si doy el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá, ¿no? Aquí a la derecha es un cuaderno de notas, hay 2 columnas, porque entonces, igual que cuando yo estudiaba, soy chico de Preu, pues había junio y septiembre, por tanto, es genio, pero pasaba por septiembre alguna cosilla tenía, ¿no? Entonces, bueno, ánimo si estáis estudiando, que la vida es mucho más bonita y habrá otras oportunidades, ¿no? Bien,
Y también esta frase yo creo que es muy bonita porque siempre la tengo en cuenta cuando he estado en Botines, o en Astorga, o en Comillas, o donde sea, ¿no? Siempre el edificio tiene, cuando el edificio tiene simplemente lo que necesita con los medios disponibles, ahí está la clave, tiene carácter o tiene dignidad, que es lo mismo. Porque a veces uno piensa, si tuviera este mármol, si tuviera esto, no, estoy en Astorga, pues ¿qué es lo que tengo por aquí? Jiménez de Jamuz, hago los ladrillos, con un poquito de oro. Estoy en Botines, como me decía ella, ¿no? Esta sobriedad de Castilla, ¿no? Con esta piedra maravillosa. Estoy en Comillas, bueno, el modernismo era otra cosa, entonces se adapta a los medios disponibles, ¿verdad? Creo que esa frase siempre me ha gustado, está en las escuelas de Gaudí. Y entonces, siempre digo también cómo la vida hay que aprovechar los momentos, ¿no? Por ejemplo, esto es una vitrina que fue a París en 1878. Gaudí tenía entonces 26 años y justo acababa la carrera en esa época. El señor Comella le invita, le encarga hacer una vitrina para poner guantes. Fue a París, Exposición Universal. Gaudí no fue a París, pero sí fue Güell. Y entonces vio esta vitrina, segundo premio internacional de diseño, como si fuera la medalla de plata, y dijo, ¿quién ha hecho esta maravilla? Un chico joven arquitecto de Barcelona llamado Gaudí. Quiero conocerle. Toma ya. Y esto le cambió la vida profesional de Gaudí, yo creo. Bueno, esta es mi historia, dijimos, ¿no? Si María Jesús dices algo, yo acepto, Bueno, perdona que me meta, Entonces, pues tengo mucho cariño, pues bueno. Entonces, si ahora yo os preguntara, ¿cuántos edificios tiene Gaudí, Patrimonio de la Humanidad? La respuesta es... 7, muy bien. Estos son veteranos ya. Bueno, siempre hay que darles un minuto de gloria a la gente, ¿no? Bueno, pues 7, muy bien. ¿Y cuántos tienen el apellido Güell? 3. Gracias a la vitrina, porque además Güell le presenta a la burguesía catalana el dinero, Calvet, etc. Y se va a Comillas, Marqués de Comillas. O sea que fijaros cómo cambia la vida de Gaudí gracias a una vitrina. Bueno, esa es mi interpretación. Y luego estamos ahora en el 7 de junio de 1926, ¿vale? Hace 97 años y 3 días para atrás. 97 años. Entonces Gaudí estaba haciendo una lámpara. Él tenía muchos dolores, a veces de artrosis, y el médico le había dicho que hiciera trabajos manuales con sus artesanos, y estaba con Vicente. Y le dijo, Vicente, él se iba a San Felipe Neri andando desde la San Familia, ¿no? Bajaba siempre andando y subía el tranvía. Vicente, mañana venid temprano que haremos cosas muy bonitas. El hombre iba a cumplir 74 años y estaba haciendo una lámpara. Yo creo que esto es una prueba de que la grandeza de Gaudí, ¿no? También podríamos relacionarlo con la mística, ¿no? El hombre que lo estético, lo místico, es decir, él se esfuerza, decía que la vida es una batalla y para conseguir seguir adelante pues se necesitan las prácticas religiosas. Él rezaba el rosario, iba a misa cada día, por las tardes iba a San Felipe Neri a las vísperas, ahí hablaba a veces con eruditos sobre la liturgia, porque era un hombre pues, que le interesaba todo, la estética, la literatura, la filosofía, Mirai Fontanals, Torres y Valles, etcétera, etcétera. Bueno, pero es bonito esto, ¿verdad? Que las últimas frases en el trabajo de Gaudí fueron estas, ¿no? Mañana venid temprano. Y luego, para que os animéis, cada uno utiliza el don que Dios le ha dado. Aquí todos sois muy distintos, menos mal, ¿verdad? Si fuéramos todos iguales con mirar a una. Pero bueno, entonces, pues cada uno tiene un don que Dios nos ha dado. Lo importante es que cada uno depuremos y mejoremos nuestras obras. Creo que esto es bonito, dicho por Gaudí hace 100 años, pero creo que es muy actual, ¿no? A veces perdemos tiempo, que si este, que si el otro, el vecino del quinto, que si no sé qué. Bueno, no lo digo por vosotros, hablo en general. Pero quiero decir que es bonito que Gaudí, como decía, depurar las propias obras y mejorarlas. Entonces, estuve en Montserrat el día 8, hace 2 días, con la National Geographic y, bueno, y descubrí cosas muy interesantes que las había tenido como ilusión desde hace 30 años. Entonces, en Montserrat Gaudí estuvo en 1876. ¿Era ya arquitecto? No. ¿Por qué? Hay que estar atentos, señores, si no era en septiembre. Porque en 1878 fue arquitecto, por tanto, era cuando era estudiante. Hizo estos planos para
Montserrat, y los dibujó, y el arquitecto jefe, dijéramos, encargado era Francesc de Paula del Villar. Ese era el arquitecto de Montserrat. Y ahí Gaudí dibujó, entre otras cosas, esto y también el camarín de la Virgen, pero no se llegó a hacer. Entonces, Gaudí ahí descubre que del Villar, según él, pues era un arquitecto, entre comillas, mediocre, con todo cariño, Francisco, pero, y que era, bueno, que no aportaba demasiado. Bueno, entonces, en 1877, ¿qué hace? Pues su sobrina Rosita, hija de su hermana mayor, le atienden las monjas y él regala, fijaros si era espléndido Gaudí, qué generoso, a uno del arquitecto, regala esto, lo diseña él, que es precioso, es una iglesia pequeñita que casi no se conoce, en Tarragona. Ahí también di una conferencia, es muy interesante, ¿no? Después fue a Alella, San Feliu de Alella es la parroquia, y hizo un retablo, porque el señor Vicens, de la casa de Vicens, tenía una casa allí de veraneo, o de campo, y Gaudí iba. ¿Y qué hizo Gaudí? Como no le cobraba nada, pues le hizo un armario esquinero para las tacitas del café y este retablo para la parroquia, que no se llegó a hacer. Hicimos una propuesta al ayuntamiento, casi lo conseguimos, pero al final se echaron atrás, pero bueno, aún podrá hacerse. Después, en 1883, Gaudí hace esta puerta, que es donde estaba el doctor Bassegoda, y la cátedra de Gaudí. Es una maravilla, simplemente para que veáis un poco el proceso de evolución de Gaudí, ¿no? ¿Qué ocurre en 1883? Pues que resulta que el arquitecto del Villar dimite y Gaudí entra a trabajar y se encuentra esto. Entonces Gaudí está condicionado, porque esto que veis aquí está hecho con los donativos de la Montserrat, de Jaime, de Luis, de Antonia. Entonces, claro, Gaudí no derriba esto y lo hace de cero, sino que sigue construyendo según ve. Y como para Gaudí es muy importante el culto, en la capilla de San José, que está en la cripta, en 1885, diseña esta capilla, en la cual lo único es nuevo es el San José, porque en la guerra civil lo destroza. Pero bueno, se va evolucionando. Gaudí, mientras tanto, pues va teniendo conversaciones y personas que le van ayudando en su llegada hacia el misticismo. Y este es muy importante. San Enrique de Ossó le encarga a Gaudí las teresianas. Y entonces, ¿qué hace Gaudí? Según me contaron, y algún estudioso lo ha hecho, Gaudí como arquitecto no empieza a dibujar, sino que él dice, voy a hacer una casa, convento, un colegio, para unas monjas que tienen una vocación concreta, siguen en el espíritu de Santa Teresa. Por tanto, ¿qué hizo él? Pues cogió las 7 moradas de Santa Teresa y lo hace arquitectura. Por tanto, yo, monja de este colegio, pues me facilita la arquitectura a vivir mi vocación. Impresionante, ¿no? ¿Se ha entendido, verdad? Es decir, que él se coge las 7 moradas, las estudia, las profundiza y lo hace arquitectura. Bueno, en la entrada todo se pasa, bueno, estos corazones maravillosos, que además para Gaudí todo es importante, no solamente el edificio, sino los detalles, en este caso del corazón antes de entrar, toda esta arquitectura que entra la luz, porque la luz es alegría, ¿verdad? Fijaros, en la siguiente, aquí hay 3 plantas y entra la luz desde el tercero, con estos arcos maravillosos. Bueno, un poco para ir viendo la evolución de Gaudí. Estamos ahora en Tánger, Gaudí va con Marqués de Comillas, con la Transmediterránea, desde Cádiz se va para allí. Los franciscanos le encargan este proyecto, no se realiza, porque dijeron en Roma que, bueno, los franciscanos no están para hacer cosas tan grandiosas y con un presupuesto tan grande. Pero bueno, sirvió para también Gaudí pensar en la Sagrada Familia. Bueno, esta es la planta, y si alguien está interesado, se puede transmitir el PowerPoint, porque nada es mío, por lo cual no soy dueño de nada, ¿no? Simplemente, si a alguien le interesa para él o para sus amigos o familia, Gaudí va a la cripta, a la Grunewald, y de allí tiene en cuenta una cosa muy interesante que está, es que no me acuerdo de la cita, de aquí, un momento, Éxodo 20:25. Dice, la cripta de la iglesia de Grunewald, que es lo que estamos viendo, patrimonio de la humanidad, la Primera Guerra Mundial y la muerte de Well en el 18 hizo que no se pudiera continuar la iglesia.
puso unas columnas inclinadas, que veis aquí, estas 4, ¿no?, de piedra basáltica, apenas devastadas, para cumplir con el mandato del libro del Éxodo, que dice: en caso de levantarme un altar de piedras, no las pondrás talladas, porque al manejar el hierro encima ya las habrás profanado. Qué bonito, ¿no? Entonces son tal como vinieron de la cantera. Bueno, y después también en la casa Calvet es muy interesante, también os voy a leer para que veáis que no, un hombre que transmite a través de su arquitectura lo que pretendo llegar hasta el final, ¿no? Es decir, ahora estamos en 1898-90. El Ayuntamiento de Barcelona premió a este edificio como el más importante de Barcelona en 1899. Y este edificio, que no se puede visitar porque es un edificio de un solo propietario y está todo alquilado, y el portero, pues cuidado, que iba a decir que muerde, no, pero decir que no deja ni entrar. Entonces, fijaros qué bonito. Aquí en la parte superior hay 3 lóbulos que bajan y se asoman los bustos de 3 santos en un edificio de viviendas. Las palmas de hierro que los enmarcan y que hacen de barandilla de la azotea significan que fueron mártires. Se trata de San Pedro Mártir, sacerdote católico italiano asesinado por los cátaros en 1252, cortándole el cráneo con un gran cuchillo, patrón del fundador de la empresa, Sor Calvet. Los patrones de Vilassar, San Ginés de Roma, un payaso de la corte imperial de Diocleciano que se hizo cristiano y fue condenado a muerte y ejecutado, y San Ginés de Arles, de profesión notario y martirizado en el año 430. O sea, Gaudí utilizó estas personas relacionadas con el cliente, ¿verdad?, Calvet, y además, para ello, cogió personajes conocidos, digamos, ¿no? Entre ellos hay 2 balconcitos de hierro fundido con las cartelas de hierro forjado y una argolla para pasar una cuerda y subir los muebles a los pisos. No está mal, todo pensado, ¿eh? Los 2 lóbulos que suben tienen en su parte la sección año 1899. Bueno, sobre cada una de las inscripciones hay un pedestal que sostiene una cruz de 4 brazos, porque Gaudí decía que así se podía ver como cruz desde cualquier punto de vista, ¿verdad? No es una cruz típica, sino con 2 brazos horizontales y la vertical, claro. Un día que Gaudí se ofreció a enseñar las obras a los marqueses de Comillas, la marquesa preguntó en confianza: señor Gaudí, ¿qué es aquel enredo que hay encima de la casa que usted hace? Y le dice Gaudí: señora, es la cruz, que es un enredo y un estorbo para tanta gente. O sea, el hombre aprovechaba los momentos, ¿eh? Entonces, en 1911, yo creo que es uno de los puntos importantes, en 1893-94, hay un momento de transformación de Gaudí, a través también de Grau, su estancia en Astorga. De esto nos podría hablar en la siguiente conferencia, en octubre, noviembre, ¿no? Bueno, entonces, yo siempre hago de puente, ¿no? Me gusta ser puente. Es decir, si hay una persona que sabe mucho de Gaudí, hacer el puente. Si hay una persona que toca música, Fuente de Luz, Yoko Suzuki, la Sagrada Familia, fuimos a León a tocar en la Catedral de León, Fuente de Luz, inspirado en Gaudí. Si hay un señor que hace una película sobre su tía fallecida, Carmen, de la Pedrera, una película que habla sobre esa mujer que ha estado 50 años en la Pedrera, y la Pedrera le enseñó a mirar de otra manera, pues hago el puente para que este hombre, Pablo, pueda proyectar la película. Si una escritora escribe sobre Gaudí y es interesante, pues hago lo posible para que se difunda. Es decir, yo creo que pues esa es mi misión, ser puente, no quedarse aquí y si no, ¿verdad? Bueno, entonces Gaudí en este año del 11 estaba muy enfermo y se fue a Puigcerdà. Su médico le dijo que estaba con fiebres de Malta y podía morir en cualquier momento, tanto es así que no podía ni lavarse, ni comer, ni levantarse de la cama. A veces iban a visitarle y no podía responder. ¿Y qué pasó? Isidre Puigcerdà, este abuelito que yo conocí, pues escribió esta frase en el pensamiento de Gaudí y en el templo de la Sagrada Familia. Dice: la actual fachada de la pasión la proyecté en el dolor, dice Gaudí, cuando estaba enfermo en Puigcerdà, donde llegué a tal gravedad que al ponerme en el baño oí a una de las personas que me sostenían decir en voz baja: ha muerto. Estaba no podía ni hablar. La convalecencia fue larga. Tenía como enfermero a un religioso, Camilo Castellano. Ahí está la clave. Paisano de San Juan de la Cruz, cuyas obras me iba leyendo. Fíjate qué bonito esto. La poesía del santo, el religioso, la leía tan bien que no solo me consolaba, sino que iba aupando mi espíritu para que continuase meditando sobre el portal de la pasión, que finalmente dibujé sobre un papel.
como que la convalecencia fue larga, tuve tiempo para estudiar y meditar el citado portal. Entonces este portal no está hecho en la Sagrada Familia, y lo que voy a decir ahora no es para criticar a nadie, porque el autor Subirás se murió y siempre me trató con mucho cariño, pero yo creo que algo hecho en el dolor, escuchando San Juan de la Cruz, es mi impresión, ¿no? Lo otro es más moderno, es más, bueno, sí, artísticamente puede gustar, hay gente que le encanta Subirás y sus esculturas, pero no tiene nada que ver con la fe, esperanza y caridad que proyecta Gaudí. En el centro de la caridad, que es la puerta del medio, porque la caridad es la única eterna, la fe y la esperanza son caducas, Gaudí pone en un lado el nacimiento de Jesús. ¿Para qué ha nacido Jesús? Para morir en la cruz, ahí lo tenéis en este punto central. Entonces, la fachada de la Pasión, según Subirás, es una S, es un recorrido en S, siguiendo la historia de la Pasión, ¿no? Pues Última Cena, beso de Judas, la flagelación, Pedro que niega, Pilatos que duda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es otra interpretación. También, entre comillas, iba a decir que me molesta, lo siento Juan, ya sé que tienes otra visión, pero bueno, yo creo que, vamos, a un católico practicante nadie pondría la traición como importante de la Última Cena. Esto es, al que estás fes-lo deprisa, lo que estás haciendo algo deprisa, pero si es lo que tienes que hacer, no lo que estás haciendo. Y además mi cliente no tiene prisa, digo, decía Gaudí cuando le preguntaban sobre la Sagrada Familia. Bueno, el caso es que está ahí. Y entonces, como lo importante es mirar dónde viene Gaudí, pues también como mínimo me sirve para estudiar Gaudí, Subirás. Subirás no es culpable de nada porque la Junta lo aprobó. Bueno, entonces esto ya lo hemos explicado y ahora vamos a ir viendo cómo Gaudí se ocupa de los demás, ¿no? En esta elevación que él va teniendo, ¿no? En 1924 Gaudí hace unas escuelas. Perdón, esta es una fotografía de 1924, perdón. Y es como, a mí me gusta mucho esta foto porque es como el testamento de Gaudí. Fijaros, la cripta está terminada, hace el ábside, que es neogótico también, la parte de la izquierda, y hace esta fachada del nacimiento. Es la parte posterior. 2 años después muere Gaudí y entonces solamente existe la torre de la derecha, que totalmente terminada. Pero dentro de la fachada no está todo terminado, sino que se hizo después. Pero gracias a Güell, que le encarga a Gaudí una maqueta para ir a París en 1910, y gracias a Jujol, que hizo una maqueta también de las 3 puertas, se sabe que Gaudí quería un ciprés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, es muy tarde, ¿no? Bueno, a las 10:30 me avisáis. Entonces, estas son las escuelas. Ahí en la foto de arriba pues también había epidemias, había que vacunar a los niños, y Gaudí lo hizo porque quería un poco ayudar, ¿no? a formar a los niños. Es decir, en 1909, una semana trágica, se quemaron 23 iglesias, y Gaudí con el párroco Mosén Gil Parés, que murió asesinado en el 36, 20 años coincidieron los dos, con lo cual fíjate qué historias se contarían, 20 años Gil Parés y Gaudí en la Sagrada Familia, el párroco y el arquitecto, ¿no? Entonces Gaudí hizo un colegio con la ayuda de Gil Parés para, con su dinero además lo pagó él, ¿para qué? Pues para que los niños el día de mañana, aunque no fueran cristianos o no ejercieran, pues no fueran quemando iglesias, ¿no? Si uno está educado y es respetuoso, pues al menos proteger, ¿no? Y estas son las escuelas donde a mi amigo Chulo Soto le di las clases en la parte central, gracias a esta mujer del aeropuerto, si no, aún sigo. Bueno, estas son las escuelas, ¿veis? Aquí hay 3... Perdón un momento. Pues aquí tenéis... Estas son 3 aulas, como veis aquí todo es ondulado porque son paredes que no son verticales, porque así una pared vertical es menos estable que una curva, ¿verdad? Igual que cuando estáis con las piernas abiertas, pues es más estable que no juntas, bueno, cosas del arquitecto. Y entonces Gaudí hace 1, 2, 3. Esta de aquí, este pilar está en el medio, ¿verdad? Esta distancia es igual que esta distancia es menor que esta, bueno, etcétera, ¿no? Y es muy sencillo, 3 pilares con una viga y sobre la viga unas viguetas que se van moviendo para formar el conoide, como la magnolia que ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, Gaudí de la naturaleza, como hemos dicho antes, pues descubre esta planta, esta flor, esta hoja, ¿no? Y la cual hay una estructura también en el centro, y el agua se desliza por la pendiente, digamos, de la hoja. Y aquí estuvo Le Corbusier, 1928, y hizo este dibujo. Le Corbusier nada menos, que se estudia en todas las escuelas, yo creo que del mundo, ¿verdad? Gran personaje, y se admiró
y hizo un análisis, que digo yo, que está muy bien. Es como si uno ahora viera esta habitación y dijera, hicieron un análisis, pues de estas paredes, este pilar, el aire acondicionado, la salida, la luz, bueno, etcétera, ¿no? Un análisis. Pero resulta, si don Santiago hubiera hecho esta aula, y a lo mejor él tenía, en síntesis, porque esto le ayudara a cualquier cosa religiosa, dijéramos, ¿no? Esto es lo que descubrió mi amigo Cardoner. O sea, está muy bien, Le Corbusier descubre la maravilla del análisis de la arquitectura, pues la iluminación, la funcionalidad, etcétera, etcétera, pero mi amigo Cardoner descubre esto, que es la síntesis, ¿no? Aquí tenemos, estos son un poco forzados los pilares, no están en el centro del aula, sí la del centro porque es simétrico, pero están en el centro del corazón en el cual están inscritos. Son 3 corazones. O sea, ¿qué quiere Gaudí? Que en el centro de tu corazón estén Jesús, María y José. No está mal, ¿no? Pero claro, esto si no, cuando estás allí, sí, es difícil pero bueno, eso es lo que hay que estudiar a Gaudí, más allá de, pienso yo, ¿no? Y estas son las escuelas actuales que están fuera de la Sagrada Familia, porque si no, no se podía terminar. Y esto me sirve para explicar la frase de Raffles. Raffles fue el primer biógrafo de Gaudí. En 1928-29 hizo esa biografía y termina con esta frase: Gaudí, visto desde fuera de la fe, quedará siempre incomprensible, será tal vez un aspecto de su obra lo que el incrédulo ame, pero no amará sus síntesis. Le Corbusier descubrió el análisis, ¿no?, pero no la síntesis. Solo Cardoner, que no sale en los libros, pero bueno. Y después, este es Domingo de Resurrección. Este Cardoner, que me enseñó mucho el simbolismo, era joven y podíamos subir y bajar, me enseñó que, me dijo, José Manuel, cuando puedas, vete a Montserrat el Domingo de Resurrección. Y digo, ¿y por qué? Que porque Gaudí hizo el primer misterio de gloria. ¿Cuál es? La resurrección, bravo. Así repasamos. Entonces, cuando uno está allí, es impresionante. Este último Domingo de Resurrección estuve allí, ¿no?, con 2 amigos, y ese es el sol que, bueno, tengo también un pequeño vídeo que va a la Algeciras. Cuando el sol sale detrás de las montañas, incide en la cueva que hizo Gaudí. Entonces, ¿qué hizo Gaudí? Quita piedra de la cueva, sigue el Evangelio. Aquí Gaudí tiene en cuenta 2 cosas, que son 2 libros, como también decía él, que son los libros de la naturaleza y la Sagrada Escritura. La naturaleza, maravillosa naturaleza de Montserrat. Entonces, con escritura, Jesús está en la cueva, de la cual resucita, hay un ángel, las 3 mujeres, pues todo esto lo tiene en cuenta Gaudí. Y cuando el sol sale, incide y va penetrando, y es, aquí pone resurrexit, no es, ¿cómo es? X, ¿no? Sí, no está aquí. Entonces, bueno, el escudo de Cataluña también un poco fue polémico y lo quitaron, el Cristo lo pusieron a un lado, pero bueno, es el renacimiento también de la renacencia de Cataluña, ¿no? Entonces aquí están el alfa y el omega, bueno, es una maravilla. Y también Gaudí lo que hace es, esa piedra que saca de aquí, la pone ahí. Y fijaros que esto os recuerda un poco a un banco, mucho más sobrio, claro, como el Parque del Güell, ¿no?, con curva, siempre la curva. Todo lo más son rectos, porque para Gaudí la curva es muy importante. Para Gaudí la curva es Dios y la recta somos nosotros. Con la recta, en movimiento, generamos belleza, que es el paraboloide, el hiperboloide, el elipsoide. Qué bonito, ¿no? Entonces Gaudí hace ese banco, y aquí tendría que estar el huerto donde Jesús se aparece a la Magdalena. Porque para Gaudí esto era el camino, la verdad, Jesucristo que resucita, y la vida, las mujeres aquí mirando para aquí, porque detrás está el precipicio. No está mal, ¿eh? Todos los más retablos, Domènec Montaner, Puig i Cadafal, Joan Martorell, el escultor Gimona, todos son estáticos. Es decir, los 15 misterios del Rosario menos el de Gaudí, todos son, ves una escena. Pero Gaudí quiere que tú entres en la escena. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces después de 30 años cumplí este sueño, y ahí está el huerto, que no se ha hecho huerto, pero bueno. Entramos en el templo espiritual de la Sagrada Familia, que es un templo que se hace con donativos.
Entonces, la idea final, o debería cumplirse, es que despierte su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la caridad. Este es el fin último. De acuerdo que las vidrieras, que la luz, que la arquitectura, fantástico. Pero el fin por el cual se construye debería ser, o deberá ser, este. Que despierte su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la caridad. Francés de Oparo del Villar hizo este proyecto, menos mal que que dimitiste, gracias Francés, y siempre lo digo porque me dijo mi padre aragonés, el de Jaca, que siempre es de buen nacido ser agradecido. Entonces, esté donde esté, siempre le digo Francés, gracias. Porque si no, ¿qué hubiéramos hecho? Nada, no conoceríamos a toda esta gente. Bueno, entonces Gaudí empieza a construir, va para arriba y hace la cripta, que es patrimonio de la humanidad. Entonces, como veis ahí, hay 12 pilares, 12 nervios que confluyen en una clave. Es una piedra muy importante, sabéis, ¿verdad? Porque es lo que aguanta la bóveda. ¿Y qué pone Gaudí allí? Pues esto, que como diría mi amiga, es la anunciación de la encarnación. El anuncio de... El anuncio de la encarnación. Bueno, el anuncio de la encarnación me ha corregido esta mañana porque es muy sabia, ¿eh? Entonces yo a partir de ahora diré esto, el anuncio de la encarnación. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué pone Gaudí aquí? Porque para él es muy importante la María, ¿no? Gracias a ese sí se construye la iglesia. No solamente la Sagrada Familia, sino la iglesia en general. Y fíjate qué cosa más increíble, ¿no? Esta es una sección transversal de... O sea, aquí estaría el mar y ahí arriba la montaña, ¿no? Entonces, aquí está la cripta con la clave. Y sabéis que ahora se ha puesto la estrella en la Torre de la Virgen. Pues Gaudí une la estrella con la cripta. O sea, exteriormente María ilumina Barcelona, que falta hace, hay que decir, y lo une a ese sí, gracias a la importancia de María, ¿no? Y además, cuando tú entres a la Sagrada Familia, y ahora podemos ver, aquí hay un señor, fijaros, aquí hay un hombre que está mirando aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Pues nada más y nada menos que un triángulo. Un triángulo parece isósceles, dorado con un óvalo. Y es Dios creador, Dios Padre que se fija en la humildad de esta mujer, y gracias a ellas y en nuestros sís estamos aquí. Bueno, entonces, antes había más cabras que turistas, como veis, por eso las obras eran muy despacio, pero ahora es al revés. Bueno, una cabra se cuela. Entonces Gaudí lo que hace es construir en vertical. Y dice, todo lo que he hecho depende de las circunstancias. Si vienen bien, para acomodarme, sin mal, para luchar. Está bien esta, siempre sirven, son las manifestaciones de la providencia. Esto es un hombre enamorado de Dios, yo creo, ¿no? Un hombre que se sabe colaborador en la creación. Él no crea nada, decía, sino que él colabora. Entonces yo creo que la palabra que resumiría a Gaudí, una sola palabra, y así lo digo a los periodistas, humildad. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Sí? Bueno, entonces ahora me siento más... Muy bien. Y esto es a la muerte de Gaudí. 1926, tal día como hoy, 1926. Hace 97 años Gaudí solamente vio esto en vida. Entonces os voy a hacer una pregunta y quien la acierte, salvo los que ya me conocen y saben la respuesta, regalaré un libro. Pero eso para un catalán tiene mérito, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, esta torre está dedicada a Bernabé. Entonces la pregunta es, ¿por qué Bernabé si no fue apóstol ni evangelista? Tiempo. ¿Creéis hasta que acabe? O sea, 10:30 más o menos. Entonces, muy rápido. Cuidado, no vale, todavía los jóvenes. Esta es una frase también muy hermosa. Fijaros, todo el mundo que hay aquí, todos servís, pero no todos servimos para lo mismo. Lo importante es descubrir para qué sirve cada uno. Qué maravilla, ¿no? Sea su maestra, enfermera, carpintero, obrero. Me encanta esta. Hay que tenderles la mano cuando se encallen, decía Gaudí, y así trabajan a gusto. Por eso lo que he dicho antes, Pedro, Andrés, eso lo dice en el libro Matamala, ¿no? Y, por ejemplo, él también se va con sus trabajadores a Montserrat y hace una fiesta, les invita a todos. Es un hombre normal y corriente como vosotras, ¿no? O sea, decir que él llora cuando muere un amigo, se enfada cuando se hacen las cosas mal,
porque él decía que luchaba contra el mal genio, aunque eso le costaba, pero bueno, ahí lo veis, ¿no? En ese dibujo, aquí en las maquetas, sí, Gaudí sí que pensó, porque sabía que no acabaría, y pensó con las maquetas transmitir lo que iba a hacer, también el interior de la Sagrada Familia, los espejos para hacer las esculturas. Entonces, yo siempre últimamente ahora, por tantos años, voy cambiando el cuchito, pues no, a mí es más divertido, pues siempre es el mismo rato. Entonces, para mí, que esté Matamala, que esté Subirás, esté Sotó, o esté Juan, si fuera escultor, pues muy bien. Pero para mí importante es lo que quiere transmitir Gaudí. O sea, es decir, para entrar en la Sagrada Familia, para entrar en la Iglesia, según Gaudí, es importante la fe, esperanza y caridad. Es algo muy importante para entrar y permanecer en la Iglesia. En la libertad de cada uno, claro. Y luego, los sacramentos. Entonces, en la parte del transepto, ahí está el nacimiento, hay la caridad que está en el centro, porque es la más importante, es la única eterna. A la derecha, porque la fe mueve montañas, estaría a la derecha la fe y a la izquierda la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hago la misma pregunta. Imaginad que sois todas escultoras y yo soy Gaudí, un poco de barba, todo blanco, ojos azules, que no, pero bueno. Entonces os digo, tenéis que hacer el grupo escultórico de la huida a Egipto. ¿Dónde lo ponemos? ¿En la fe, en la esperanza o en la caridad? Tiempo. Jorín, qué sabiduría. Hay que venir a Salamanca por esto, ¿ves? Muy bien. Estás orgullosa de Salamanca. Mira cómo crece. Muy bien, fantástico. Perfecto. Entonces hay 3 pasillos con las 3 virtudes y las esculturas te hacen pensar en esto, ¿vale? Y aquí abajo hay 7 puertas, 7 sacramentos, pero solo hay 5 naves. ¿Por qué? Porque Gaudí es muy listo. Dice, si yo no estoy bautizada, no soy hija de Dios. Primero me bautizan y para adentro. Y si estoy en pecadillo, me confieso y para adentro. Lógicamente es simbólico, nadie te va a preguntar, ¿cómo viene usted hoy? ¿Bautizada? Pero bueno, lo que decía Benedicto XVI, Gaudí predica con las piedras. Es interesante esto, ¿verdad? Porque además, fijaros, si entendéis un poco del plano, esto será 2 edificios muy importantes, muy grandes, porque la alegría que da ser hijo de Dios o volver a Dios, ¿no? Según Gaudí, ¿vale? Bueno, entonces ahora voy a explicar solo una puerta, y así como hay 3, pues puedo venir 2 veces más a Salamanca. Es un truco publicitario, pero no. Voy a dar esperanza, que esto conviene, ¿no? En este mundo de esperanza, pues la esperanza, Gaudí, hay varias cosas en este portal de la esperanza, y es muy bonito porque hay, bueno, la puerta que hizo mi amigo del Sotó, que son las cañas que aparecen, desaparecen. Aquí está la huida a Egipto, como bien habéis dicho, perfecto. Y aquí está el soldado que mata a los niños. Aquí está Jesús, que pregunta a papá José, le pregunta, ¿por qué la muerte? Bueno, esta es mi interpretación, ¿por qué la muerte? Lleva un pajarito, no sé si herido o muerto aquí. Claro, porque Jesús también fue niño, quiere decir hombre. Por tanto, como Dios y como hombre, pues como hombre preguntaría, papá, ¿por qué? A veces nosotros que tenemos, si tenemos fe, a veces cuesta, ¿no? El sufrimiento, la mala suerte, que se muera un chico de 5 años, etcétera, ¿no? Y nos cuesta, ¿no? ¿Dónde está la solución? Según mi interpretación, está al otro lado. ¿Por qué? Porque al otro lado está la pasión, muerte y resurrección. Sin aquello, vana es nuestra fe, ¿no? Bueno, después hay un homenaje a los abuelos. Aquí está Joaquín y aquí está Ana. Yo siempre digo de broma que hoy en día, mamá, ¿puedes recoger al niño a la guardería? ¿Verdad? Bueno, yo creo que Gaudí fue un adelantado y puso un homenaje a los abuelos, Joaquín y Ana. Bueno, eso así lo explico yo. Y aquí arriba está María, que se casa con José. José le pone las manos así y María al revés. Debajo hay unas flores y el cura en medio. Todo es esta esperanza. Esperanza que nos lleva al final a una piedra que es de Montserrat, que se llama Cabal Bernat, y en la cual Gaudí pone la palabra, era muy devoto de la Virgen de Montserrat, de la Liga Espiritual de Montserrat, y pone la palabra sálvanos. Sálvanos. Bonito, ¿no? Entonces, en esa piedra que hay debajo, bueno, vamos a verlo más de cerca, lo que he explicado, ¿veis? Aquí está Juliana, un poco de piso, pues eso se hace tarde. Este es el Cabal Bernat, que Gaudí pone aquí. Entonces, en la parte inferior,
La asociación que promueve esto nació en 1866. 4 años después, 1870, el Papa Pío IX declaró a San José que... ¿Cómo? En la Concepción de María. No, San José he dicho. Patrón de la Iglesia, bravo. Bueno, muy bien. Patrón de la Iglesia nuestra. Por tanto, aquí esta asociación de devotos de San José, pues para ellos fue muy importante que el Papa considerara a San José patrón barco. Pues Gaudí está... Gaudí. Bueno, sí, es el rostro de Gaudí, pero Llorens Matamala pone aquí a San José en la popa y en la proa pone un faro, un ancla, y aquí hay una casita con un pajarito. La típica, y además en esta como especie de cueva, ¿no? Como Montserrat, ¿no? San José gobierna la Iglesia. Entonces la pregunta típica de examen, atención, es ¿qué significa el faro, el ancla, la casita y el pajarito? Tiempo. La luz, La esperanza, muy bien. El faro, la esperanza, no. la dirección Es correcta. la fe, muy bien. La fe es la luz que ilumina. El ancla es la esperanza. Si ahora cogemos un barco, bueno, aquí no hay mar, pero si ahora cogiéramos un barco y nos fuéramos, la esperanza es llegar al puerto y echar el ancla, ¿no? Esperanza. Y la casita, la caridad, con el Espíritu Santo, que con la que está cayendo, pues la Iglesia funciona. ¿Verdad? Por la que ha caído, cae. Nos dice que el Espíritu Santo hace que la Iglesia siga adelante, ¿no? A pesar de... Bueno, ¿vale? Entonces, en el Sálvanos, yo lo aplico los dos, pero esto es cada uno a piedra, a la Virgen de Montserrat y a San José. Bueno, tú tienes otra explicación, ya lo sé, pero bueno, que te inviten el próximo día y que no esté. El portal del Rosario, muy interesante. El punto rojo que veis aquí, Gaudí dejó del interior una propuesta, ¿no? Está en esta parte de aquí, está en la fachada del nacimiento. Entonces Gaudí, bueno, una cosa antes que me he acordado, Lluís Bonet Garí, con sus 85, 88 años, yo 26, ya 27 en ese caso, me dijo, cuando en el plano, que Gaudí pensó, imagínate, José Manuel, que eres, voy a pensar que soy un asesino en serie. Es broma, pero bueno, una hipótesis. Asesino en serie, y él, que es un buen chico, me dice, hombre, José Manuel, deja ya de matar, y me convence, me convence y me dice, venga, vamos a la Sagrada Familia, y entras y pides perdón, etcétera, etcétera. Pero claro, como después de tanto asesinato, pues me siento muy mal, entonces me dice, no te preocupes, por la puerta de atrás, a través de la Virgen, entras a la iglesia. Y esta capilla se está haciendo en Rancagua, Chile, bueno, es otra historia, pero es bonito este pensamiento que me dijo Lluís Bonet Garí, que las personas que a través de esa monumentalidad es difícil entrar, volver a Dios, por la puerta de atrás, a través de las madres, que siempre la madre con mayúscula, ¿no? Es bonito esta cosa que me impresionó cuando me lo explicó este hombre. Entonces, en este portal del Rosario, mi amigo Cholo Soto tuvo que restaurarlo. Fijaros cómo era la de Gaudí y cómo quedó en la 36. No fue un fuego, como dicen algunos, fortuito, sino que entraron a divertirse. Entonces, en esta portal del Rosario, pues que fuimos hablando, le ayudó mucho para entender la grandeza de Gaudí, ¿no? Aquí en los extremos, no contaré todo porque si no es muy largo, en los extremos hay una tentación a la chica y la tentación a un chico, ¿no? Es decir, en aquellos tiempos, cuando hablábamos el Churo y yo, siempre un escultor necesita una historia. Entonces la historia, imaginaos una chica, sus padres enfermos, no tienen para darles de comer, no tienen medicinas, entonces el demonio con forma de pez le dice, venga, coge este dinero, prostituye, la prostitución, ¿no? Entonces la chica está con las manos así, el demonio está ahí con la bolsa, ¿veis? Y ella está mirando a la Virgen, con Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina de Siena, y en versión obrero resulta que, aquí tenéis la chica, ¿veis? El demonio es como un pez, si lo miras de frente es un hombre, le está ofreciendo dinero. Pero ella, no sabemos si lo coge o lo rechaza. Y el chico le está ofreciendo una bomba Orsini que fue tirada por un tal Santiago anarquista en el liceo y mató 20 personas, y también está mirando a la Virgen. No sabemos si la coge o no. Solamente me dijo el Churro que la bomba estaba a 1 milímetro del meñique. Si la tocas,
porque es como una especie de mina. Entonces, ¿qué ocurre? Pues igual que las personas que estamos aquí, ¿no? Si queremos a la gente, familia, amigos, le damos consejos, pero ellos, como son adultos y libres, lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Pues Gaudí también. Él recomienda, lo estás pasando fatal, te están explotando al trabajador, tienes una miseria de dinero, no te preocupes, confía en tu madre. Los dos están mirando a María, pero ellos tienen que tomar la decisión. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Fijaros, Gaudí, qué profundo, ¿no? Me estoy llegando ya al misticismo casi. Bueno, entonces, esta es una cuña publicitaria para el libro. Este es mi amigo el japonés, con cascos, hace unos años. Aquí cuando éramos jóvenes, también lo fuimos, en el año 91, y el Joan Carrera, el obispo, dándole la confirmación, en este caso. El 10 de junio del 92, este sacerdote que está ahí arriba, ya fallecido, pues tuvo la idea de formar, con estos 5 laicos, formó una asociación. Este es arquitecto, ingeniero, o sea, Javier arquitecto, José María ingeniero y escritor, este ya se ve, el Churro Soto, José Luis Lázaro jubilado y el que habla, ¿no? Entonces nosotros fundamos una asociación. En la cripta, donde está enterrado Gaudí, pues está tan limpio porque Conchita hasta hace poco iba limpiando y ordenando, y poniendo las velas y estas cosas. Una gran mujer. Bueno, entonces, está la capilla dedicada a la Virgen del Carmen, por aquello del Carmelo que he dicho antes, Enrique Doso. Entonces, esta es la última, la próxima ya me callo. Pero hay una anécdota, o sea, en 2003, el cardenal de entonces de María Carlas, que era el cardenal de Barcelona, llamó a una mujer de Barcelona, de Roma, Silvia Correale, postuladora, ¿no? Nos había dicho a nosotros, a la asociación civil, si queríamos esta postuladora, y nos pareció bien. Entonces ella vino con su madre a Barcelona y el cardenal la recibió y le dijo: Silvia, vas a ser la postuladora de la causa de Gaudí. Y dijo ella: pero si usted me quiere bien, yo no tengo ni idea de arquitectura, no sé si Gaudí fue santo o no, por favor, no me haga esto. Entonces él le dijo: esta tarde vete con tu madre a la cripta y delante de la tumba rézale a Gaudí y mañana vemos. Bueno, entonces por la tarde fue Silvia con su madre a rezar y le dijo: Gaudí, dicen que eres santo, yo no lo sé, pero si realmente eres santo, que yo no sea la postuladora. La madre estaba allí. Bueno, entonces al día siguiente fueron al arzobispado y el cardenal le dio el acta el decreto que había sido nombrada postuladora. Entonces le dijo: oiga, pues este hombre de santo, nada. Pero que le he pedido que no serlo, y aquí está usted dándome el decreto. Y entonces la madre le cogió el brazo y le dijo: ay, hija mía, yo sí que le pedí que lo fueras, y además le eché la monedita. No, gracias. Quedan los amigos. Bueno, si alguien quiere comentar. Ella quiere decir una cosa, va. Bueno, yo me he dado cuenta que se habla de la iglesia, el templo es expiatorio. Pues todo él, después que habéis visto el interior y todo, está hecho para la expiación. Gaudí decía: yo no quiero un Dios juez, quiero un Dios amoroso. ¿Y cómo representa él al Dios amoroso? En el portal de la fe, que lo pasaste para explicar el otro, ahí está el niño en el templo, está una Virgen de Lourdes, hay una mano con un ojo y al final un ramo de espigas, de flores. La mano con el ojo es como se representaba a Dios, en algunas, que todo lo puede y todo lo ve. Cuando yo iba al cole, tengo 85 años, cuando yo iba al cole, era un triángulo y el ojo, Dios que todo lo ve, pero son Trinidad. Y Gaudí les decía: yo no quiero un Dios juez, no me da devoción un Dios juez, quiero un Dios amoroso. ¿Y cómo actúa ese Dios amoroso en el templo, dentro del templo? Me parece que has puesto una imagen donde se ve el frontal. Sí.
Si se puede, lo explico porque lo veréis muy bien. Venga, pero ponte de pie que te vean la cara, ¿no? Además, esta mañana le dijeron, Es que aquí os puedo... qué joven se ve usted. Sí. Mira, a lo mejor es que Gaudí me está diciendo, Hombre. sí, hija, sí. No, al revés, Gaudí te mantiene el joven. Que vea el interior, En la segunda creo que era, ¿no? donde salen las columnas que ves tú. Sí, el triángulo, sí, verdad. Aquí. Es que no se puede explicar todo. Estas son fotos que se Aquí para pueden utilizar porque las son mías. Entonces, él hace esto. El templo es expiatorio, la bóveda que está sobre el altar mayor, la bóveda, la veis con un resplandor y unos rayos dorados que caen. Lo que no veis es un cristal que hay arriba, redondo, ahí arriba, que él dice, el ojo de Dios, el cristal, esto verá el cielo, estará sin edificar en nada. Y los rayos que caen, el manto de Dios, es una manera de explicar el Dios. Él decía, no se le puede dibujar, hacer una foto, aunque en la escritura dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. O sea, se va diciendo, ¿vale? ¿Y cómo hace? Arriba, Dios Padre, que ha dicho el Dios Padre. El lampadario o baldaquino tiene alrededor los dones y frutos del Espíritu Santo. Y Jesús que cuelga, que se ve mal porque la foto está distinta, y Jesús cuelga aquí. A este lado está José de la entrada del nacimiento y al otro lado, la fachada interior, está María. Vale. Entonces, si el templo es expiatorio, él ha dicho muy bien que habrá dos puertecitas ahí, una para bautismo y otra para penitencia. O te confiesas o te bautizas para estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la oración expiatoria tiene tres condiciones. Una, hacer una mortificación personal, hacer una limosna a la iglesia o a un pobre y rezarlo en gracia de Dios. Son las tres cosas que hace falta. Entonces, por eso lo de en gracia de Dios necesitamos la iglesia, porque la mortificación y la limosna no nos dicen 1 kilo o 3 toneladas de mortificación. Cuando yo era pequeña, meto esto porque se van a reír, cuando yo era pequeñita en la escuela nos decían, es una mortificación, ponte un garbanzo en el zapato y todo el día caminas. Hacíamos otra cosa, como éramos de tierra de cereales, nos metíamos lentejas, que dolía menos. Eso ha hecho pasar. Y la limosna la puedes dar así o así. ¿Por qué? Según el que tenga y lo que quiera dar. Pero la oración tienes que entrar. Cuando vienes a la iglesia, Gaudí hacía una casa a Dios. Decía, yo no he hecho la carrera para hacer iglesias, templos, he hecho para hacer casas. Y él hacía una casa a Dios. Y va explicando si actúa como hace una casa o no. Él en el templo no actúa como se hace una casa, primer piso, segundo piso y tercer piso. No, actúa con verticalidades todas. Luego lo explicaría, lo has explicado también. Y se llama al opuesto, la parte opuesta es la parte de entrada, la principal, que no está hecha la de la gloria. Se llama la casa de Dios, y Jesús, que está más bajo de todo, está más bajo que José, que María, porque fue el que se humilló. Jesús te va a abrir, te coge de la mano, tú vienes con las condiciones para rezar aquí. Y hay una tercera balconada al interior, que es una gran paloma, el Espíritu Santo, y a los extremos de la sala siguen picos alas, todo alrededor de esa balconada tiene el Espíritu Santo, los dones y frutos del Espíritu Santo, y cuando tú entras en condiciones, lo primero que te hace Dios de su casa es llenarte de dones y frutos del Espíritu Santo. Vienes a hablar, te coge de la mano, hablas con mamá de la tierra y papá de la tierra, y cuando llevas un poquito hablando, te pone bajo el manto de Dios Padre que está esperándonos para apretarnos fuertemente de amor. Es la oración expiatoria. Y el templo está para eso, para hacer la oración expiatoria. Claro, dice, la señora dice que es un tratado de teología. Es que Gaudí lo que ha puesto ha sido toda la Biblia teológica en el... Entonces, es bonito que...
A ver, la de Bernabé, ¿alguien? Yo, lo de Bernabé tampoco me ha quedado nada claro. ¿No? Es que no es San Bernabé, no era apóstol, no era no sé Evangelista, y qué. apóstol ¿Por qué evangelista. No, evangelista no, yo sí. Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, claro. Que por qué Bernabé. Hay tres personas que no pueden decirlo porque ya lo saben. Ya. Y además tienen el libro. Quería La comentar, ¿no? pista es que hay de los 12 Ahora dilo, apóstoles, dilo, Juan, un minuto de de los 12 apóstoles, 2 son evangelistas y tienen 2 rectorías alrededor de la de Jesucristo. Entonces quedan 2 sueltos. Y Gaudí lo que hace es coger a San Bernabé, que por cierto José Manuel, Gaudí murió hoy, ¿no? Sí. Y San Bernabé cuando El día 11 de junio. El 11, sí. mañana. Mañana. Eso es providencia, porque no debe haber cogido a Torres San Bernabé. Y la otra es San Pablo, que estará en la fachada principal junto con San Pedro, Santiago Mayor y San Andrés. Otro libro. O sea, en la fachada de la Gloria estarán los 4 principales de este Ejemplaré de Torres, porque son todas de distintas alturas. Y yo siempre digo de broma que en la fachada principal, en la pole position, estarán Pedro y Pablo. Y Bernabé es el que habéis visto, pero falta otra cosilla, es que hay uno que es traidor. Tiene el perdón de Dios, espero que sí, pero se queda sin torre. Y entonces, ¿quién pone Gaudí? ¿A quién pone Gaudí? A Matías. Muy bien. De esta forma todo el mundo contento. Entonces, por si queréis venir a Barcelona, Luego que tiene que preguntar y luego. si queréis venir a Barcelona en Navidad, sobre el 20, 21, 22, como el año pasado, se terminan las 2 torres que faltan de los evangelistas. Entonces es una fecha bonita, Navidad, etc. Y luego el 2026 se quiere terminar la torre de Jesucristo, 2026, centenario de la muerte de Gaudí. Y 2030, la famosa fachada principal que no está hecha. Este es un poco para que os programéis, Renfe, Tevez. Comenta. Muchas gracias, buenas tardes. Después de la mandorla, por llamarlo de alguna manera, la anterior. A que la pongan. La del anuncio. ¿La perdón? La foto del anuncio. El ángel de la Virgen. Ah, la anuncio. Yo me estaría viendo un pantógrafo. Es lo que estoy esperando ver ahí, no estoy esperando ver un anuncio. Bueno, y desde el punto de vista religioso y teológico, no puedo decir nada, absolutamente. Soy un laico. No un negado, pero sí un laico. Vamos a ver, yo estoy acostumbrado a ver el Palacio de Astorga desde pequeñito, cuando era Palacio del Obispo, se transformó en Museo de los Peregrinos, etc. No sé qué son museos. Y también la Casa de los Vinos de León. No sé, para llegar a estas interpretaciones, de poder escribir un libro con tus interpretaciones, ella, otro con las suyas, el señor y la señora y aquello pueden escribir cada uno un libro con sus propias interpretaciones. De hecho, habrá muchas interpretaciones. Esa es la tuya, esa es la tuya, esa es la tuya. Pero hablamos de decir cuánto tiempo es necesitado para llegar, no sé, a identificar todo lo que nos has identificado y a explicarlo. Porque eso yo lo veo y sí, estoy viendo ahí figuras. Pero yo no estoy viendo quién es y para qué está, y qué expresa y lo que está siguiendo, qué está de esta forma. ¿Cuánto tiempo has necesitado para eso? O vas, incluso vais cambiando la versión alguna vez, según vas viendo cosas nuevas. Aumentando, quizás. Bueno, cambiando, también va aumentando. O sea, no, es bueno. Se añade, pero no Es está. que no, pero esto, claro, esto no hay interpretación posible, es decir, es lo que es. Entonces yo no puedo decir que es la huida a Egipto, por ejemplo. Ahí sí, pero hablamos en general. Pero no, digo en general también, porque, bueno, los retablos están en las fachadas, entonces, bueno, son interpretaciones, ¿no? Porque Gaudí dejó dibujado después de escuchar a San Juan de la Cruz, pensando en que Jesucristo ha venido para morir en la cruz, por eso él lo pone en el centro, cosa que hay ahora una flagelación, que artísticamente te podrá gustar más el uno que el otro, pero bueno, simbólicamente yo creo que es muy importante. O sea, Jesucristo, y eso es impepinable, ha nacido para morir en la cruz. Por tanto, Gaudí lo pone en el centro de esas 2 parábolas, el foco, el punto más importante de la geometría también. Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, está en la fachada del nacimiento, hay que María se va a los cielos, y su hijo le pone la corona, ¿vale? Entonces, en la historia del arte normalmente no está San José. Sin embargo, tú cuando lo ves, en esa vértice, ves a Jesús con mamá
que le pone la corona. Mirando a la izquierda, San José. ¿Cómo no va a estar San José? ¿Has venido? ¿Es tu señora? No. Soy José. Tú eres José. Pues imagínate que tu mujer se llama María. No, qué bueno. Bueno, es igual. Pero la estadística, no te enfades conmigo, la estadística dice que tú y yo nos moriremos antes que las mujeres. Estadística. Vale. Hay más viudas que viudos. Exacto. Entonces tú, como eres un buen chico, pues te vas al cielo. Y ahí esperas. Entonces viene María y le hacen una fiesta. ¡Hombre, María! ¿Cómo no te van a invitar a ti? Yo creo que Gaudí es así de humano y de vida cotidiana. Es decir, en la coronación de la Virgen, Gaudí no lo ha dejado escrito, pero si tú lo miras, yo cuando vienen matrimonios hago esta broma, dijéramos, para ver que Gaudí va más allá de los demás artistas, que no están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mamá, que le ponen la corona, pero no está San José. Yo creo que Gaudí va más allá, ¿no? Y luego hay otro personaje detrás, que es San Juan Bautista, que digo siempre de broma, no por enchufe familiar, porque era su primo, sino que era el precursor. Bueno, tú a lo mejor lo ves eso y no te dice nada, ¿de acuerdo? Y luego ves arriba un pelícano que está debajo de un ciprés. ¿Y qué hace ese bicho ahí arriba? Pues bueno, si no te lo explican, para mí el pelícano, porque conozco a Santo Tomás de Aquino, etc. Es la eternidad. No, El ciprés. se queda su vida. Es la Eucaristía. O sea, Gaudí propone, porque todo es una vertical. Arriba, abajo de todo hay una serpiente que lleva en su boca un melocotón. No es una manzana. Digo, alguien se está atento. Vale. Entonces, hay la genealogía de Jesús según San Mateo. Y hay una reja. ¿Por qué? Porque Gaudí quiere proteger la piedra y además te hace ver que tú quieres ser buen chico. Joder, a veces cuesta esto, ¿no? ¿Para qué ha nacido Jesús? Para llevarte al cielo. Si quieres. Porque somos libres, que es un don maravilloso. Por eso esas dos criaturas que miraban a la Virgen, pero tú tienes que tomar la decisión, decía Gaudí. Está perfectamente ahí definido. Tampoco lo dejo escrito, pero yo creo que la piedra te habla, ¿no? Si tú quieres entender eso o no, tú puedes entender otra cosa. Entonces, después del nacimiento de Jesús viene la estrella, el sí de María, la coronación, el pelícano, que es ese animal que, como las madres morirían por sus hijos, 1 y 1000 veces, el pelícano dice que abren sus entrañas para que coman. Santo Tomás de Aquino, oh Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de una sola gota pueda liberar al mundo entero de los crímenes. Entonces, Gaudí pone el pelícano, un hombre de Eucaristía diaria, porque sabe que está debajo del ciprés, que es la vida eterna con las palomas. Entonces, si tú quieres vencer al pecadillo, o el pecado original y propio, que Jesús ha nacido para eso, etcétera, etcétera, se arma de Eucaristía. Entonces Gaudí es una, por decirlo de alguna manera, una Wikipedia de los evangelios, de las escrituras, es una población impresionante. Me queda solo una pregunta, ya la voy a repetir. ¿Dónde vemos en la casa de Martínez de León, dónde podríamos ver misticismo? Sí, esto, no solo la piedra ni la reja. Eso, mira, eso lo dejaremos porque hay una conferencia de César García Álvarez, si no recuerdo mal, es profesor de la Universidad de León, lleva 20 años estudiando y ahí descubrirá, según él, Gaudí en 1894, en el 93 había tenido un grado, murió, si no recuerdo mal, y entonces para él hay un cambio radical en Gaudí y ahí se hace lo que acabas de decir. Yo puedo mandarle a Fernando la conferencia esa y el que te la transmita o la transmita al grupo de la fundación. Es muy interesante. Voy a mandaros esa y voy a mandaros también una que es muy interesante de mi amigo el doctor Carlos Salas de Madrid sobre la sostenibilidad. Gaudí, primer arquitecto que estudia la sostenibilidad y el reciclaje. Y una cosa, fíjate, que Gaudí, porque la homilía de Benito XVI para mí es muy impresionante, dice que Gaudí que para hacer esa familia tuvo en cuenta 3 libros, ¿vale? 3 libros. La Sagrada Escritura, la naturaleza y la liturgia. Entonces fíjate, Gaudí como hombre, ¿cuál de los 3 libros es como hombre? La naturaleza, muy bien. Como arquitecto, la liturgia. Porque la liturgia te dice, es el presbiterio, no sé qué, los arquitectos, por favor. Y como cristiano, la Sagrada Escritura. Él tiene en cuenta esos 3 libros para hacer eso. Pero es más, fíjate, para que veas la grandeza de Gaudí como hombre misericordioso,
cuando el Papa dijo la misericordia en 2016, hice Gaudí la misericordia. Entonces, ¿para qué? Para que descubramos lo esencial. Decía el Papa que la palabra misericordia no es una palabra abstracta, es un rostro para reconocer, contemplar y servir. Yo creo que Gaudí fue eso, reconoció, contempló y sirvió. ¿Y cómo sirvió? Las escuelas, y además en Sant Boi de Llobregat hay un manicomio y Gaudí pasaba por allí y los médicos decían que había que dar trabajos manuales a los enfermos porque pobrecicos todo el día allí sin hacer nada. Entonces él hizo un parque Güell pequeñito hecho por los enfermos, con sus 2 maestros de obras que tenía en la colonia Güell y el parque Güell. Y hay un banco corrido, fantástico, que casi nadie conoce, y es algo hecho por los enfermos del psiquiátrico, Gaudí, obra de misericordia. ¿Y en el psiquiátrico de Reus tuvo algo que ver en algún momento? No. Allí en Reus no fue el profeta en su tierra. Allí fue Domene Montaner el más importante. Sí. Muchas gracias. Quería leer una cita del propio Gaudí. Todo lo que hace Gaudí está destinado a la divinidad, todo. O sea, hasta las casas. Y dice él, como arquitecto, el arquitecto se distingue del constructor ingeniero en que aquel hace la construcción superior espiritualmente, o sea, la destinada a la divinidad. Incluso participa de esta superioridad la casa o construcción destinada al hombre, la cual, para ser completa, ha de tener el lugar dedicado a Dios, a su culto o glorificación. Todo absolutamente estaba dedicado a Dios, hasta las casas normales de la vida. Sí, por eso el Palacio Güell tiene una capilla, o tenía, la casa en Batlló también, etc. Porque bueno, tenían el retablo que está en la cripta ahora es el que estaba en la casa Batlló. Es una escena muy bonita, ¿verdad? Que se ve a papá que viene de trabajar, José, con su herramienta de trabajo, Jesús está de medio lado, le saluda de la mano, y mamá está sentada cosiendo. Bueno, para mí es un entrañable, ¿no? Y cada uno puede ver lo que tú decías, pero eso es lo bonito, yo creo, que cada uno, las piedras son piedras vivas, ¿no? Entonces lo importante es eso, capacidad de asombro y aprender a mirar para aprender a vivir. Si es que era un budista, ¿cómo se lo explicas? No, porque este ateo que entró, pues ahora, si yo soy ateo, ¿qué me está pasando? No, ya que salimos, soy todos convertidos. Ole, y si no, al aeropuerto de Madrid. Aquí quería... José Manuel, muy rápido Sí. y gracias por la conferencia. Quizás por rematarla, a mí me gustaría, como que fuera brevemente, hicieras alguna apreciación de la vida personal, personalísima de Gaudí. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué tipo de vida llevó él realmente? Vivió en la opulencia, cobraba enormemente por los planos. Es verdad que prácticamente iba a comer a comedores de pobres, no es verdad. La muerte en concreto, el 10 de junio, es cierto 74 años en resumido. Algo personal que creo que ha faltado en la conferencia. Muy bien, pues algo mira, potente de la vida de él, más allá de la arquitectura y del arte. Pues mira, Personal. El que se enfrentó a la adversidad, disfrutó y tuvo un corazón limpio. Antonio Gaudí Cornet. Entonces, de pequeño tuvo que ir a Riudons, a la casa de campo, porque estaba enfermo, mamá le llevaba el morrico, él veía la naturaleza, no podía jugar, no podía correr. Es duro para un chaval pequeño, ¿verdad? Bueno, etc. Escola Pios de Reus, tiene una formación intensa, va a Barcelona con su hermano. Mueren con 27 años Gaudí, mueren su madre y sus 4 hermanos. Él cuida a su padre y a su sobrina, porque muere su hermana Rosa y deja a Rosita porque el padre les había abandonado. Les lleva al Parque Güell. Él compra la casa que había en el Parque Güell como casa modelo, porque fue un fracaso urbanístico total, solo se vendió una, y la otra la compra Gaudí para su papá y su sobrina. De tal forma que él no puede cuidar porque tiene que ir a trabajar. Entonces hay unas monjas, de las cuales conocimos a una, que aún con 104 años hizo de testimonio sobre... Le decía a la Madre Superiora, miren ese señor, algún día lo verán en los altares. Mira, ha entrado ella, ha sido increíble. Bueno, igual será santa también. Entonces, entonces es un hombre normal y corriente, o sea, tiene sufrimientos, es muy amigo de sus amigos, Eso sí, él luchaba contra todo y decía que no pudo luchar contra el mal carácter. Él se exigía mucho y exigía. Entonces, pero defendía
como nunca. En ese libro está, como decía, muchas anécdotas, ¿no?, sobre este aspecto de su vida personal, trabajador. Entonces, también se enamoró de la Pepita Moreu, allí cuando hizo la cooperativa matronense, en Mataró. La Pepita Moreu era una chica interesante por la foto que he visto, ¿no? Quizás no le favorecía el moño, bueno, es mi interpretación, y no sé si hay un moño por aquí, pero bueno. El caso es que, bueno, el vestido, era profesora, tocaba el piano, entonces, Pepita, te estimo, te quiero, ¿no? Entonces lo dijo muy tarde porque ella estaba comprometida, le enseñó el anillo, dijo, lo siento, y se casó con otro señor. Luego se enamoró de, creo que era Isabel, se la llevó al Parque de Acebela, un sitio romántico. Isabel le dijo, lo siento, pero voy a hacerme monja. Y la tercera también se hizo monja, y la cuarta de un instituto secular. Entonces Gaudí dijo, bueno, potenció la monja que está mal, y se hizo soltero. Una vez dije en una conferencia que los últimos 12 años solo se dedicó a la familia. Dije, en parte fue bueno que no estuviera casado y con hijos, porque así no tenía que llevar la señora, por ejemplo, al cine. Entonces se levantó una señora ahí en Italia y dijo, oiga, que al cine vamos solas. Y bueno, entonces a partir de entonces, y esta del moño fue muy divertido, como anécdota, bueno, perdona, pero ahí estaba en Santiago de Chile una señora que había leído este libro y hizo una obra de teatro, y me fui por allí para la universidad, bueno, etc. Y entonces, en la primera conferencia, porque di varias, dije pues que para mí pues esa señora, el moño no le favorecía a la Pepita, ¿no? Y ella me llevaba en coche a la universidad, aquí y allá, ¿no? Entonces al día siguiente, ¡pam!, llevaba pelo largo. Tú estás guapa igual, con pelo largo o con moño. Entonces, en el trabajo pues también es muy importante los colaboradores. O sea, Gaudí tuvo bastantes arquitectos colaboradores, ¿no? O sea, pues Raffles, bueno, etcétera, ¿no? Y también los artesanos. O sea, él colaboraba con ellos, es decir, no es el arquitecto que está ahí arriba, el que manda, sino que son importantes el carpintero, el piquibadero. Hace un homenaje a ellos. En las naves laterales, o sea, fachada del nacimiento, fachada de la pasión, y allí estaría la gloria. En las naves laterales, en un sitio que no veremos porque hay un jardín y luego está el claustro, Gaudí pone una especie de trapecio isósceles invertido. Los que sois de ciencias lo sabéis, pero los de letras también. Bueno, base mayor, base menor, y ahí pone JMJ y debajo las herramientas. Es un homenaje de Gaudí a estas personas, ¿no? Entonces, tiene quizás una crisis al principio, entre 1878, que Güell le encarga cosas, 1883 entra a la Sagrada Familia y hay un cambio. Pero sí que al principio dicen que era como un dandy, le gustaba ir al liceo, cosa que no está mal, a mí también me gustaría ir, pero bueno, o al palo de la música y estas cosas. Pero bueno, decían que desde el carro mandaba a los operarios la dirección de obras, que era un poco creído, ¿no? Pero después, la Sagrada Familia, yo pienso que al principio continúa la obra del otro, pero después, gracias a lo que dice César García Álvarez de León, entre Grau, entre otros, ¿no?, Torres y Valles, etcétera, yo creo que hay una transformación, ¿no? Y luego en 1911 ya es hacia el misticismo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Bueno, esta es también con San Francisco de Asís, con la naturaleza. Es que claro, resumir en todo, no sé si he contestado tu pregunta. No mucho, pero bueno. ¿Y el dinero, por ejemplo, de la casa? Hablo de los dineros. El dinero, él sí que tenía, o sea, cobraba lógicamente, ¿no? Y también tenía que pagar el mantenimiento de la casa o ahí en el Parque Güell, ¿no? Entonces, lo que Gaudí siempre tuvo que trabajar para pagarse los estudios, como he dicho, ¿no? Eso le permitió que después Joan Martorell, que estaba en la Junta, fue el que hizo que se sustituyera del Villar. Y además, con la señora Milán no se entendía mucho y acabaron en un juicio. Entonces él, bueno, se denunció porque les debía dinero, y entonces el juez dictó sentencia a favor de Gaudí. Pero Gaudí ese dinero se lo dio a un jesuita para que se lo diera a los pobres, porque decía que iba por la justicia y no por la pela. Entonces ya definitivamente se encerró en la Sagrada Familia y se dedicó como un místico, como un ermitaño a vivir allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era un hombre normal y corriente, que suspendía, que aprobaba, que se enfadaba, que se desenfadaba, que participaba con sus trabajadores en las obras, que hacía sus viajes, que aprovechaba cualquier ocasión, como has visto con la Casa Calvet, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo pienso que eso sí, necesitaba de oración, porque si no, la vida, decía él, es una batalla, y si quieres ganar batallitas, o tienes virtudes
y haces prácticas religiosas o es muy difícil, ¿no? A la vista está, por ahí, ¿no? En general en el mundo mundial, fíjate cómo estamos, ¿no? Sobre todo Europa, ¿no? Entonces, hice una exposición, conferencia, al final llegaremos hasta las 11, en la cual, no os asustéis. Menos mal que esta noche nos adelanta una hora el reloj, si no ya sería... Bueno, entonces, en Europa, un vicepresidente del Parlamento Europeo nos invitó a hacer que las raíces cristianas de Europa se estaban desvolando. Bueno, a la vista está. Y también la Sagrada Familia podría ser un parque temático, ¿no? Que aquello pues no haya poco culto y bueno, pues mucha foto, muy bonito, etc. Entonces, fue muy interesante porque los parlamentarios que había por allí, fueran del signo que fuera, cogieron un trocito de cristal de Murano, que es lo que está en las frutas, ¿eh? En las frutas están las naves laterales, ¿no? Entonces cada uno ponía allí una dedicatoria a su marido, a sus hijos, ¿no? Y fue bonito porque aunque fueras comunista, socialista o de derecha, de izquierda, es igual. Todo ahí está, porque eso estaba en el Parlamento de Bruselas y lo llevamos a la Sagrada Familia. Y fue muy bonito porque así, como decía Gaudí, pues la Sagrada Familia te construye, tú construyes y te construye. Entonces, me quedé con una frase muy bonita, con eso si quieres acabo, de Robert Schuman, que decía: somos todos instrumentos de una providencia que se sirve de nosotros para hacer cosas desde el punto de vista humano incomprensibles. ¿Qué hacemos aquí un sábado a estas horas? Con este calorcito. Y la final de la Champions. Voy a ser muy breve porque como ya es tan tarde, pero bueno, yo escuchando todo el recorrido que ha hecho sobre la Sagrada Familia, efectivamente veo bueno, todo está dedicado como una ofrenda a Dios, una comunicación de Gaudí casi directa con Dios. Entonces, a mí lo que luego me ha quedado es hasta qué punto visitar la Sagrada Familia, entrar ahí y ver con los ojos, así que si no se conoce todo este simbolismo, todo este recorrido bíblico, es que el que va no percibe eso, no sale con eso. Tienes que quedar con cuchillo. Claro, entonces de alguna manera veo casi que él era, el crear esta obra magnífica de arquitectura, era como una comunicación de él con Dios, pero de alguna manera la gente de a pie, la gente que no sabe mucho, que no es muy erudita en la Biblia, como que a lo mejor tampoco importaba mucho, con todo respeto, pero no veo que sea una arquitectura dedicada al ser humano sencillo, llano, común, el que vive en el campo, en la ciudad, en el pueblo, que va a visitar, no sale con todo este contenido elevado. Lo saben quienes estudian el simbolismo, quienes sepan de la Biblia, quien sea católico, al dedillo, vamos. Entonces, no sé, ahí veo como una distancia. Pero no sé. Pero para eso tenemos el aula mística. Pero a veces las personas, estuve el gobierno español. Yo he ido y luego no he salido con... Eso pasa con toda la vida real. Tú ves los dominicos, tú ves la universidad, tú ves los dominicos, y si no te lo explicas muchas cosas no saben, pero me impacta. Pero hay guías, hay teorías que te explican. Pero por ejemplo, yo, para que veas que a veces las cosas no son de Biblia o de evangelios y demás, tuve que ir a China con dos de... Comentarlo mucho. Sí, y luego ya en petit comité ya vamos a tomar un vino español. O sea, entonces allí, claro, era imposible, yo no podía hablar de Biblias ni historias, ¿no? Simplemente, pero fíjate, a ellos les quedó la idea, dos cosas muy importantes de Gaudí. La que he comentado del trabajo, que es fruto de la colaboración, tiene que basarse en amor, y otra que dijeron, la vida es amor y el amor es sacrificio. Para que esta fundación salga, hay unos señores que se sacrifican, que ponen de su parte, de su tiempo, sin esperar nada a cambio, sino que disfruten ustedes con la música, con la poesía, con lo que sea. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Y entonces también me decía uno que tiene un mercado de 6.000 puestos y van 100.000 personas cada día allí en esa ciudad de China, le gustó mucho la idea de que para hacer las cosas bien, primero hay que amarlas y luego la técnica.
Conchita, acaba Conchita ya. Sí, no quería que quitara esta imagen cuando hablaba de Gaudí, el carácter de Gaudí. Mira, cuando puso esto, los que tenía alrededor, obreros, ingenieros, decían, llevad esto para el anuncio, para la anunciación, llevad esto para la anunciación. Y él se enfadaba y decía, ¿qué anunciación y anunciación? Si habéis leído la Biblia, la anunciación hay 4, 5, 6 anunciaciones. No hagamos eso, porque es el anuncio de la encarnación. Quitamos la palabra encarnación y damos valor al otro cuando los ejes de nuestra fe son la encarnación y la resurrección. Y esos son los misterios que no se pueden explicar y se comprenden de esta manera. Él se enfadaba cuando no encajaba con lo que él quería decir en las cosas. Bueno, ahora sí que lo aplauso. Un poquito más, nunca mejor que desde Salamanca pues entregar la piedra de Salamanca hecha por un artesano de aquí, ¿no? Y que simboliza, porque has hablado tú de los símbolos de la estética originaria. Justamente aquí habéis hablado del ojo de Dios, aquí tenemos lo que llamaba Santiago el punto de luz, lo tenemos también allí, el punto de admiración que va y por supuesto la curva del círculo fundamental, el perengao. Entonces ese es nuestro símbolo, las agüitas por la fluvialidad, que le llamamos así, la fluvialidad del devenir, que es la naturaleza, el símbolo de la naturaleza. Muy bueno, esto te lo ofrecemos como muchas gracias a todos por venir, y gracias dos o tres cositas. Bueno, lo primero que vamos a tener ahora un vino con algún pincho, porque si alguno tiene ya hambre, perdonad un poco a lo mejor si ha habido calor, pero si queremos estar todos en un sitio pequeño, hemos ido creciendo y ha tenido que ser así, si lo queríamos oír todos. Y luego también tenemos, ya sabéis, lo de siempre, pues nos autofinanciamos, pero ahí tenemos los libros de Santiago. Si alguien quiere dejarnos un donativo, puede hacerlo. Y también tenemos el libro de José Manuel, que seguramente estará, no sé si dispuesto a firmarlo o algo, pues también sí. Preparamos el... Y también invitaros a que ya el curso que viene, lo vamos a abrir, como ha dicho el presidente, en la aula cultural. Y si queréis estar informados, tenemos fichas por ahí o ya nos vais escribiendo o diciendo porque os pasamos el programa, ¿de acuerdo? ¿Pasamos el PowerPoint? Pues sí. Bueno, porque tiene suerte, lo reconozco.